el día 7 de septiembre en la Iglesia Bíblica Bautista de Mercedes. Gracias a Dios por todo lo que pudieron venir hoy. Cumpleaños del hermano Ernesto. Feliz cumpleaños del hermano Ernesto. Y vamos a hablar de un versículo, Romanos 12:2, aunque va a ser como se dice, este versículo va a ser el comienzo, porque después vamos a ir para otros también. Romanos 12:2. Estamos estudiando también, ¿se acuerdan? La didascalía, que es aprender a dar meditaciones. Este es un tipo temático, que se le llama, que voy a dar hoy, ¿no? Yo agarro un tema de un versículo y después voy cubriendo con la Biblia sobre este versículo para explicar este versículo con la Biblia. No estoy siguiendo un texto como el expositivo, sigue parte por parte del texto, ¿no? Pero también va a ser algo, voy a seguir algo del texto también. O sea que es un temático. 12:2 dice, Romanos 12:2, no os conforméis, amoldéis significa, ¿no? No os conforméis a este siglo, a este tiempo, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por estar hoy, este día en la iglesia, que este mensaje sea de gran bendición para nosotros y para los oyentes. Gracias por lo que hoy vamos a tratar de este versículo, Romanos 12:2. Transformaos es la palabra que queremos estudiarla, Señor, a través de la Biblia también. Por supuesto, no vamos a poder hasta cierto límite, porque sabemos que toda la Biblia es demasiado grande para estudiar todo lo que dice la Biblia de este versículo, pero vamos a marcar una partecita, Señor, por lo menos que nos dé una gran edificación para nuestras almas. Gracias por el cumpleaños del hermano Ernesto, bendícelo muy ricamente. Gracias por el hermano que es muy fiel, y dejamos su familia en tus manos y a él. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Vieron que hay personas que saben mucho de los moldes, ¿no? Yo antes aprendí a hacer bloque, ¿no? El bloque tiene un molde y lo sacáis y queda el bloque ahí, ¿no? Es un molde. Por supuesto, el bloque sale del molde, ¿no? Sale del molde como esas figuras que hacen de yeso también, que tienen un molde, lo ponen al molde y hacen cada tipo de figuras que venden. Y nosotros, lo que está diciendo este versículo es que el mundo no sea un molde para nosotros, que nuestro molde sea Jesucristo y no este mundo, que nosotros no estemos amoldando nuestro molde como el yeso, que sale la figura del molde porque se adapta al molde. Nosotros no nos adaptemos a este mundo, no tengamos, como se dice, como molde de nuestra vida a este mundo. Entonces, si no transformamos, ese es lo que dice acá, ¿no? Que tengamos una transformación. Que no nos conformemos. Vamos a mirar el versículo 1 ya. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, el mundo, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que nuestro entendimiento, por supuesto, cuando llegó a este texto, ya había escrito 11 capítulos el apóstol Pablo, de Romanos, ¿no es cierto? Y él habló mucho de la justificación que tenemos en Jesucristo y de la comunión y la santificación que habló del capítulo 6 y capítulo 7. Bueno, ahí capítulo 8 también. Él habló mucho de la santificación en el capítulo 8, especialmente por el Espíritu Santo, ¿no?
Y acá exhorta, teniendo ya esa base de todo lo que ya dijo en Romanos, de todo lo que ya enseñó, de todo lo que ya explicó de la obra de Cristo, de la sangre de Cristo, él dijo, ahora transformaos. ¿Y cuál es la palabra griega de la palabra transformado, como dice acá? Sino que transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque cuando nos convertimos, nuestro entendimiento fue transformado. Hay otro versículo que podríamos mirar, pero vamos a seguir adelante. Esta palabra transformado viene de una palabra griega metamorfostos, algo así. Yo no pronuncio muy bien, pero en español sería metamorfosis, ¿no? Que se suele usar para el asunto de la mariposa, del gusano que pasa a ser mariposa. No sé si escucharon eso alguna vez. Yo no voy a explicar el proceso ese de la metamorfosis, que es un gusano feo, ¿no? Que se hace tipo un capullo y se rodea todo de un capullo así, se va transformando, y el gusano después se transforma ¿en qué? Mariposa. En una hermosa mariposa. Y esa palabra es metamorfosis. Y justamente esta es la palabra griega que tenemos acá nosotros, que nosotros tenemos que de un incrédulo perdido, que somos los humanos, tenemos que salir como un hijo de Dios totalmente diferente a lo que es este mundo, totalmente transformado a lo que es este mundo. En algunos círculos cristianos se aprueba el pecado. El pecado es algo que Dios no gusta. Cristo vino, ya vamos a ver después, a destruir justamente al pecado. El pecado es desagradable a Dios. Por supuesto, todos somos pecadores. Por eso Cristo derramó su sangre en la cruz para lavarnos de nuestro pecado. Pero en el Romanos 6.1 dice, pecaremos pues porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si no estoy equivocado, pues me corrige, ¿no? Pecar en ninguna manera. Ya el pecado ya no tiene que ser practicado. Vamos a ser pecadores, pero no tiene que ser ya más practicado por el cristiano. Es decir, como dice ya en primera de Juan, que dice no pequéis más, después dice que nosotros no practicamos el pecado, que una vez ya leímos, no practicamos el pecado. Somos pecadores todavía, pero no practicamos el pecado. En Hechos 26, 16 al 18, Hechos está un poquito atrás, 26, 16 al 18, Pablo está contando lo que Cristo le dijo a Pablo. Cuando se convirtió Pablo, por supuesto, Pablo tuvo una total transformación, ¿no es cierto? Una total transformación en su vida. Un cambio total en su vida. De, por así decirlo, de ser de menos 2 grados bajo cero a 100 grados centígrados de ebullición. O una transformación total, ¿no es cierto?, en su vida. En el 26, en Hechos 26, 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Ahí le envió en un llamado específico a los gentiles, ¿no? Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan. Ahí está otra nuestra palabra, no es la misma palabra griega, pero es convertir, es totalmente transformación, ¿no? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es lo que yo le decía recién, ¿no? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y qué dice después? Y de la potestad de Satanás
a Dios. Esa es la metamorfosis, ¿vio? Uno dice en Efesios capítulo 2, dice, en el cual anduvimos en otro tiempo siguiendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de, y andábamos detrás de, habla del diablo ahí, que andábamos detrás de él, ¿no? Y éramos hijos por naturaleza, hijos de maldad, algo así habla, ¿no? Hijos de desobediencia de Dios, éramos perdidos, pero después habla de que por el gran amor de Dios, Dios nos dio vida en su Hijo, ¿no? En su Hijo Jesucristo. Nosotros andábamos en la potestad de las tinieblas. Y acá dice de la potestad de Satanás a Dios, dice el versículo 18. Le leo de nuevo, para que abra sus ojos. Ese es por medio de la predicación. Vamos a entender, ¿no? Está contando Pablo su conversión, ¿no es cierto? Ante Agripa, el rey Agripa, ¿no? Está contando su conversión. Él está preso. Él está contando su conversión y contó lo que le pasó en Damasco, contó de la luz en el capítulo, ustedes pueden leer, y después dijo el llamado específico que Dios le hizo a él, para que abra los ojos de la gente por medio de la predicación del Evangelio. Cuando vos te pones a predicar del Evangelio, Hechos 26, 18, ¿no? Cuando vos te pones a predicar del Evangelio, de golpe, cuando la persona cree, se le abren los ojos. 2 Corintios capítulo 3, el velo, dice, el cual velo se le quitará, Cristo quitará el velo, dice, porque 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo vendó los ojos, tapó los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. El Dios de este siglo vendó el ojo. Y en 2 Corintios capítulo 3 que yo le dije, ese velo lo quita Cristo, dice. Y ahora podemos ver cara a cara, y eso si quieren ya le leo, porque es muy lindo, ¿no? Podemos ser transformados porque nuestros ojos espirituales ya ven la gloria de Dios en Jesucristo, ¿no? Ya ven la gloria, 2 Corintios capítulo 3. Por tanto, el versículo 18, 2 Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, ¿viste? A cara descubierta. Miren el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 3.16, eso dice el 3.16 que yo le estaba diciendo recién, pero el 18 dice, por tanto, cuando se conviertan, ese velo se quita. En el 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo está diciendo que nosotros los creyentes ya estamos, cuando algunos dicen que es cuando miramos la Escritura, y también cuando miramos la Escritura, ya estamos viendo, no con los ojos, con el corazón, ya estamos notando las cosas de Dios. Esto de Dios, esto del diablo. Esto de Dios, estamos notando lo que estamos viendo ya, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, y somos transformados, tenemos la metamorfosis, porque estamos viendo la gloria de Dios. Estamos viendo, el mundo no lo ve, ellos tienen cegado, están cegados, por eso ellos no pueden ser transformados hasta que no se les abra los ojos. Ellos te van a pasar con una cuanta botella de vino toda la noche en el almacén ahí, ¿no? Como me dijo un amigo mío, cuando yo era incrédulo me fui a buscar espiral, dice, ¿no? Al boliche, porque el boliche queda abierto hasta las 3, 4, 5, amanecen allí en el boliche, ¿no? Hasta el otro día, ¿no? Y entonces, el único lugar donde a esa hora, ya era que 11, 12 de la noche, el único lugar donde iba a encontrar una espiral, dice, era en el boliche. Venden espiral ahí, dice. Entonces yo, dice, me fui a buscar una espiral, dice. Me encontré con un amigo ahí, ¿para qué me encontré con un amigo ahí? No, dice.
Al siguiente día de mañana aparecí con el espiral en mi casa. Apenas entré en mi casa con el espiral. Por supuesto, se quedó a tomar vino toda la noche ahí. No sé qué tomó, pero estaba que reventaba. Llegó el otro día con el espiral y él le estaba contando. Y otro hermano me dice, hermano, yo nunca quiero dar testimonio. ¿Por qué, hermano, no querés dar testimonio? Yo era demasiado terrible, ya me pasé ya. Yo tengo vergüenza de contar mi testimonio. Bueno, hermano, todos somos malos. Todos cuando nos convertimos, recién cambiamos. Y cuando nos convertimos, yo no quiero contar, dice, porque yo tengo demasiada vergüenza. Dijo. Pero tu vida transformó totalmente. Ahora yo estoy usando al Señor, gracias. Yo soy pecador, pero estoy en el camino del Señor. Y es así, ¿no? Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Dice en Hechos 26, 18. Esa es la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Qué hermoso, entonces, lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar un texto que es muy lindo, este texto. Efesios 1.4, ¿quién me lee? Efesios 1.4, hermoso texto de la palabra de Dios. A algunos no les gusta ese texto, ¿no? Claro, ¿no? Capaz que vos lees ese texto y se ofende, ¿no? Porque no le gusta ese texto. Pero es hermoso, ¿no? Es hermoso porque nos dice una gran verdad. Y yo toco solo porque va con mi bosquejo, porque va con Efesios 1.4. Toco porque va con mi bosquejo, o sea, va por la línea donde yo estoy llevando la meditación y pasa mi línea por ahí, entonces toco ese texto. Si no, generalmente a veces no toco, pero hay que tocarlo, ¿no? Porque es palabra del Señor. Le tomo un poquito de líquido mientras me lee. Efesios 1.4. Eso. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Ni se había creado el mundo y Dios ya había escogido a todos los salvos. Es lo que nos dice el texto. Ahora, si es por la presciencia o que es por esto o por lo otro, yo no voy a entrar en ese tema. Porque yo no voy a entrar a explicar la mente de Dios. Como dice Pablo, ¿quién podrá entender las cosas de Dios son inescrutables? Pero antes de la fundación del mundo, Él ya había escogido todo. Mire, yo leí una cosa interesante. La elección es muy importante porque la elección tiene que ver con una vida transformada. Está íntimamente ligado con la metamorfosis que estamos hablando nosotros, una vida totalmente transformada. Porque Dios quería tener un pueblo santo. Dios quería tener un pueblo que le siga a Él, que siga su palabra. No que haga lo que quiera. No, sino que haga la voluntad de Dios, como dice nuestro texto, ¿no? Que compruebe la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, hasta que nos va a gustar a nosotros la voluntad de Dios, porque en el Espíritu, cuando vos estás en el Espíritu, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Para vos no hay otra cosa mejor que esa. Aníbal, yo le decía, ¿dónde te querés ir? Allá al Uruguay, a Brasil, en esos lugares feos donde no conocen el Evangelio. ¿Estás loco? No, es lo que yo quiero. Me encanta. Cuando Dios tiene una voluntad para vos, después te da el gusto. Aunque Él sabe el costo que va a pagar. ¿Sabes el costo que va a pagar? Pero Dios es el que llama. Dios es el que escoge. Él es el que llamó al apóstol Pablo para un ministerio. Él lo llamó. Él es el soberano el que llama. ¿Podemos negar eso? No podemos negar eso y decir que somos bíblicos. Jamás. Que Dios escogió para que seamos santos y sin mancha.
Dios en la eternidad ya estaba pensando en un pueblo santo, en un pueblo transformado. No solo salvarte, los planes de Dios iban más allá todavía. No solo que te salva, sino transformarte acá en esta vida, como dice en Efesios capítulo 4, a la imagen de su Hijo. Y Él te va a transformar. Si vos vivís en esa relación personal con Él, en esa comunión personal con Él, por la fe en su sangre, vas a ser transformado naturalmente. Cuando te convertís nomás, vos ya no querés hacer algunas cosas que hacías antes. No querés hacer más. ¿Por qué? Porque el pastor me obliga. No, para nada. Para nada. No es porque el pastor dice, no. Yo ya no quiero porque fui transformado por el Espíritu Santo en mi corazón. Entró Cristo, ya no quiero más. Yo ya no quiero más traicionarle a mi Señor. Capaz que yo era incrédulo, capaz que sí, pero yo no quiero. No quiero. Cuando vos te convertís y después cuando Cristo toma control de tu vida, vos ya no querés. Cuando vos te comprometés ya, hasta que vos no cumpla eso, no te quedas tranquilo. Vos ya sos otra persona. Y si yo, por ejemplo, yo voy a alquilar una casa, subió todos los precios, no puedo pagar el alquiler. Yo voy y hablo con el dueño de la casa. Digo, mira, no puedo pagar el alquiler. Te entrego si querés mi heladera, te entrego lo que vos quieras, pues yo quiero cumplir con vos. Yo no soy un sinvergüenza, yo quiero cumplir con vos. ¿Qué querés que te dé? Me voy a vivir con mi papá, con mi abuelo, con mi mamá, con quien sea me voy a ir a vivir, pero te voy a entregar la casa a vos. No necesitas hacer ningún lío a mí porque yo te voy a cumplir. Un cristiano, si no puede cumplir, va a ser sincero, va a ser honesto, ya tiene una vida de metamorfosis, una vida transformada, una vida que no quiere andar de enemigo con Dios, no quiere. ¿Sabe que es pecador? Sí, porque todavía mientras estamos en este mundo somos pecadores. No vamos a ignorar Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5, que los frutos de la carne aparecen todavía y hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero si soy hijo de Dios, es raro que siempre venza la carne. Romanos capítulo 8 dice que no. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Que la carne no vence en el convertido. El que vence puede tener lucha, puede tener batalla, puede caer una vez, pero 2 veces más difícil, ¿no? Vos vas a ser transformado, vos vas a ser cambiado. Ya le leo Romanos capítulo 8, ya le voy con mi Biblia, dice en el 7, Romanos 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire, la carne es esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos, una fábrica de pecado, un deseo engañoso que está en nuestros corazones. Habla Romanos 7 de eso, ¿no? Por cuanto los designios, esos deseos, esas direcciones de la carne son enemistad con Dios, contra Dios, porque la carne, otra vez puedo decirle ahí, no se sujeta. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si quisiera, tampoco puede. No tiene gasta, no tiene combustible. Un auto sin combustible no anda. Solo que le empujen, pero no anda. El incrédulo no se puede sujetar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si vosotros, ¿qué dice 9 más? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ahí te dice que si vos te sigue hablando que si vos vivís en la carne, no sos de Dios. No sos de Dios. Porque la carne
la naturaleza humana es enemistad contra Dios. Puede ser que te dé una mala pasada en la carne, puede ser que te den unos revolcones por ahí, pero a la larga y la ancha el Espíritu vence. El Espíritu está, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ahí te dice, si es que el Espíritu mora en vosotros, va a obrar el Espíritu Santo. Yo vivo toda mi vida en la carne, no puede ser cristiano. Uno que vive toda la vida en la carne no puede ser cristiano. De ningún jeito, como dicen los brasileños, de ningún jeito, de ninguna forma. Lean Romanos 8 y enseguida se van a dar cuenta, como si se van a dar cuenta. Y después, ¿qué dice el 14? El Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. Si alguien no es guiado por el Espíritu de Dios, no es de Dios, porque el Espíritu Santo recibe y es el que hace la transformación en nuestra vida. Entonces, esta carta de Romanos, Pablo en este capítulo exhorta: transformate, hermano. Transformate. Vos tenés toda la fuerza de Dios para transformarte. Porque hay que entender una cosa. Cuando vos tenés el Espíritu Santo, la carne no se enseñorea más de vos. El pecado no se enseñorea más de vos porque vos habéis muerto al pecado. Eso trata Romanos 8, 14. Romanos 6, 14 dice. Porque la carne no se enseñoreará más de vosotros, dice, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No se enseñoreará más la carne de vosotros. Vos podés tomar control de tu vida, porque tenés el Espíritu Santo. Vos decís, no voy a hacer esto, y no vas a hacer. Sí, pero vamos allá, vamos a tirar una cañita al aire, no sé cómo dicen, vamos a hacer una cosita esa, nadie nos va a ver, ¿no? No, yo ya no. Y no mismo, no y no. Hay que aprender a decir no al pecado. Y cuando en el espíritu podés decir no, y es no. Pero en la carne decir no y al rato decir otra vez, te lleva. Y Pablo se cree que escribió esta carta desde Corintio, y él estaba viendo cómo estaba la sociedad. ¿Cómo estaba la sociedad en Roma? Éfeso, Corintio, Tesalónica, toda esta parte de Tesalónica, todos estos lugares eran del Imperio Romano. Eran lugares tan perversos, tan perdidos. Pero perdidos, algunos piensan que ahora estamos llegando a la perdición. No, hermano, la perdición está desde el comienzo. Capaz que avanzamos en algunos aspectos, somos más científicos ahora en el pecado. Ya hicimos la bomba atómica y le vamos a volar a toda una nación. Capaz que evolucionamos, pero el pecado tuvo siempre. Génesis 6:5, cuando yo estudié, ahí me di cuenta. ¿Y qué dije? Nunca más me voy a sorprender del pecado. Cuando veo una persona que peca, no me sorprendo más. ¿Por qué? Porque ahí mismo ya dice lo que era. Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano, dice. Se arrepintió Dios. Por supuesto, esto se tiene que entender bien, según la hermenéutica, se tiene que entender bien, en un sentido se arrepintió, no hay que está hablando metafóricamente, en el sentido de que, como dice alguno, estoy arrepentido de qué sé yo, de haber tenido este hijo, pero no hay que estar arrepentido, sino que el día le sacó el colmo. Y uno dice cualquier barbaridad, dice, es una forma metafórica de decir, ¿no? Ya vamos a empezar con eso. Sí. Yo no quise entrar porque Uno dice.
falta, no quise entrar en el tema conyugal porque ese es bravo, ¿no? Entonces me quedé, hablé del hijo nomás. Sí, sí, bueno, seguimos. Entonces Pablo estaba hastiado, estaba saturado. Ustedes saben de la diosa de Diana de los Efesios, ¿no? Y saben, bueno, no les voy a contar yo lo que era la religión de la Diana de los Efesios, lo que ellos practicaban como doctrina, que en realidad era doctrina diabólica. Era una perversión. Ellos tenían miles de sacerdotisas de la religión esa, pero todas eran, no quiero decir esa, prostituta, le digo ya directamente, no, discúlpenme, no quiero decir esa palabra, pero para que ustedes se den cuenta lo que era la sociedad de esa época. Uruguay hoy está que no da más. Andar a conseguir una novia en Uruguay ahora está bravo. Bueno, de los cristianos está lindo porque es cristiana y todas esas cosas, pero después tiene que... Es un desastre. Porque el hombre a veces se hace mujer y es impresionante lo que está pasando. Yo no voy a hablar, ni voy a entrar en el tema. Argentina, acá mismo, en toda parte del mundo, es un desastre. Entonces, Pablo, viendo esto, que era algo normal ir a adorar a la Diana de la Efesia, que era la diosa de la fertilidad, justamente por el pecado. Era la diosa de la fertilidad. Viendo todas estas cosas, a los corintios les exhortan contra la fornicación. Les exhortan porque era parte de la sociedad, era parte normal, era parte común, no era visto mal socialmente, no era visto mal eso. No era visto mal, tal cual hoy, ¿no es cierto? Pero Pablo, que ya se le abrió los ojos, ya tenía el Espíritu Santo, se agarraba la cabeza a ver lo que era la sociedad. La sociedad era horrible. Saturado estaba él. Es como un colchón de goma plaza, esa vos le metés en el agua, ¿no? Le dejás ahí un día entero y le sacás, ese colchón está lleno de agua, ¿no? Lleno de agua, saturado significa, ¿no? Completamente saturado. Pablo estaba saturado, solo el Espíritu Santo le hacía seguir adelante. Y eso es lo que le pasa a nuestros jóvenes de hoy. Se van al liceo, están saturados de la maldad y si ellos no están fuertes en el espíritu, puede ser arrastrado por la corriente. Cuidado cuando vos cruzás con un auto, ¿no es cierto?, por una corriente. Una vez me movió, casi a mí me quiso arrastrar en una tormenta. Terrible la corriente, te quiere arrastrar. Y la inmoralidad era muy grande, ¿no? Segunda Timoteo 2:25, si alguien me lee, y voy a ir acelerando ya. Segunda Timoteo 2:25. A ver si le dije bien. 2:25, es segunda Timoteo 2:25. Si alguien lee, le agradezco. ¿Qué te dice? Sí. Sí, pues. Puedes leer más lento. Sí. Que como mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y el que sigue? No, ya termina ahí ya. Y escapen, sí, ahí está. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Que escapen. Que escapen del lazo del diablo, que están cautivos de él. Nuestra sociedad es así. Colosenses 1:15, vamos a Colosenses 1:15. Y esto, pero antes, perdón, Gálatas 6, 14 y 15, antes de ir a Colosenses. Gálatas 6, 14 y 15. Voy a tratar de resumir, pero tenemos la oportunidad de seguir tratando después esto, ¿no? Sí. Gálatas 6, 14 y 15.
en mí creerme, sino en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Yo le dije, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, fuésemos una nueva creación. Y ahí está hablando en el contexto, está en Gálatas, la obra que Dios hizo en Cristo, en hacer una iglesia, es un cristiano. Un cristiano es la nueva creación de Dios. Una nueva creación, eso no existía. En el Antiguo Testamento había creyentes, David era creyente, pero la iglesia le deja atrás a David. Hay versículos, después más adelante yo le voy a mostrar en otro momento, que estamos en un nuevo pacto. Estamos en el Antiguo Testamento todavía podría, entre comillas, poner excusa a uno, pero en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento no me congrego más, pastor. ¿Y por qué? Por 20.000 razones no me congrego más. Termina de decirme las 20.000 razones y yo le digo, todo excusa. Todo excusa. Porque estamos en un pacto insuperable. El cristiano es, ¿qué podría decir yo? Más que Superman, que miran mucho por la tele, ¿no? Eso, es una nueva criatura de Dios, una nueva creación de Dios. Y le voy a explicar lo que es. Esto es la transformación que hizo Dios de ser pecadores, hastiados de pecar, ya estábamos, a ser una persona santa, que es la nueva creación de Dios. Que ya no es más por la circuncisión. Antes todo era, vos sos circuncidado, no sos circuncidado. Eso no tiene nada que ver. Si sos circuncidado o no sos circuncidado. Lo que tiene que ver es si vos sos una nueva creación de Dios. Una nueva criatura de Dios. Y yo le voy a explicar. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.